Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro plan de aula Más allá de los castillos, develando los misterios de la Edad Media y el desarrollo del OVA correspondiente. Nuestro grupo está conformado por Licenciada Paula Camargo Dávila, licenciada en Pedagogía Infantil. Yomar Gisela Villamizar Orozco, licenciada en Educación Básica. ¿Y quién les habla? Jenny Marcela Prieto, licenciada en Ciencias Sociales. El objetivo general que tiene nuestro OVA es comprender los principales eventos históricos de la Edad Media, abarcando aspectos sociales, políticos, económicos, culturales, mediante la investigación, el análisis crítico y la presentación de información relevante, con el fin de aplicar la influencia de este periodo en la historia contemporánea en los estudiantes del grado séptimo del Rosario de Santo Domingo. Nuestro proyecto consta de 3 objetivos que van relacionados con cada uno de los temas que vamos a manejar. El primero es interpretar los eventos históricos claves de la Edad Media mediante la lectura y el análisis de fuentes primarias y secundarias, explicando su impacto en la sociedad medieval. Comparar las estructuras políticas de la Edad Media, como los feudos y los reinos, con las estructuras políticas contemporáneas, destacando similitudes y diferencias. Y por última tenemos explicar la influencia de la religión en la vida cotidiana, en la política y la Edad Media, utilizando ejemplos de eventos históricos y prácticas religiosas de la época. Como resultado de aprendizaje, esperamos que mediante el trabajo con el OVA de la Edad Media, los estudiantes puedan identificar eventos clave de la Edad Media, analicen sus características fundamentales y evalúen su influencia en la actualidad mediante la interpretación de fuentes históricas y el desarrollo de una postura crítica. Entrando en materia, entonces, la Edad Media o Medioevo, para el desarrollo de nuestro OVA, tenemos 3 unidades discriminadas de esta manera con estos subtemas, que pues obviamente en el desarrollo del OVA lo podemos estar trabajando. Primero, la Edad Media en el ámbito político y social. Segundo, la Edad Media y el cristianismo. Y tercero, la Edad Media y su expresión cultural. En este orden de idea, entramos en materia, obviamente presentando ya la Edad Media mediante estos puntos claves. El primero es la Edad Media, que también se le conoce como Medioevo, que es un periodo que abarcó más o menos 1000 años, iniciando en el siglo V hasta el siglo XV, eh, iniciando con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo y que llega a su final en 1492 cuando Colón llega a América, en el descubrimiento de América. Eh, Segundo punto clave es que la Edad Media fue un periodo de la historia europea, obviamente, que se ubica entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Comenzó tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 y también se mira mucho la toma de Constantinopla en 1453, que es un término que algunos historiadores manejan de esa manera, manejan esa periodización. Se caracterizó por el predominio cultural e ideológico de la Iglesia Católica, por el sistema feudal y por las relaciones de vasallaje. Y por último, la sociedad medieval se caracterizó por ser esencialmente rural y estaba conformada por la nobleza, el clero y el campesinado, aunque también de origen a la burguesía urbana posteriormente. Uno de los acontecimientos que dieron prioridad a esta Edad Media fue el desorden que presentaba el ejército romano. Debido a esto, entonces, la influencia de los pueblos germánicos e iraníos aprovecharon este desorden para empezar la invasión a Roma. Estas comunidades, ¿de dónde venían? Ellos provenían del norte de Europa, de lugares muy fríos, y aprovechando el clima del Imperio Romano, fueron uno de los atractivos que tuvieron para iniciar con este proceso. Además de eso, también para aprovechar las riquezas geográficas y el sitio estratégico que tenía Roma frente o cerca con el mar Mediterráneo.
Algunas de las causas también de estas invasiones surgieron por el crecimiento poblacional de estas poblaciones germánicas o iraníes, entonces quisieron aprovechar los territorios romanos para asentarse en ellos y además de eso también adquirir los conocimientos y asimilaciones propias de la cultura romana. ¿Quiénes eran los bárbaros para los romanos? Los romanos consideraban que estas culturas bárbaras eran incultas e incivilizadas. Además de eso, no manejaban el idioma del imperio. Otra situación que tenían, que destacaban, era que no creían en las creencias cristianas, en un Dios, y además de eso tenían costumbres generalmente violencias e incultas. A partir del siglo V, entonces la crisis del Imperio Romano decayó y así entonces estos grupos pudieron invadir ese territorio y destruir así el Imperio Romano. Listo. Profe, tienes el micrófono cerrado. Entonces tenemos aquí el feudalismo, que fue una crisis del Imperio Romano y el debilitamiento de los pueblos rurales. Entonces ahí fue donde comenzó como el intercado entre la cosa agraria y las ciudades, ya que las ciudades comenzaron a habilitarse respecto a su parte de alimentación y la economía, y los campos comenzaron a tener más riquezas en el aspecto igualitario. Ahí también comenzamos a ver la esclavitud, entonces las personas que eran libres, las personas ricas los compraban para que fueran a servirle a ellos y así no se vieran tan afectados ellos en la parte de sus riquezas. También comenzaron las inmigraciones, ya que las personas que tenían mayor poder en las ciudades comenzaron a adquirir los pequeños predios de las personas más vulnerables para satisfacer sus necesidades. Bueno. A partir de lo que ya hemos dialogado, también se hizo muy importante y muy visible la monarquía y la nobleza en la Edad Media. Después del feudalismo, el comercio empezó a ser importante, ya al final de la Edad Media, entonces se intensificó el comercio y en este orden de ideas, la organización política también fue dando un giro completamente distinto a lo que se venía presentando. En ese orden de ideas, los señores feudales fueron perdiendo terreno e importancia y este hecho le permitió el resurgimiento de las monarquías, las cuales volvieron a centralizar el poder en la figura del rey por toda Europa y pues también ir dando como el fin a este periodo llamado Edad Media. Entonces, eh, los invitamos a que puedan navegar por el OVA y profundizar este pequeño abrebocas que acabamos de darles. Muchísimas gracias y que tengan excelente día.